Bueno, muchas gracias. Realmente, gracias por la invitación. Un gusto compartir el evento con ustedes. Para nosotros, Corinagro, es un poco reeditar aquel espacio que participamos por primera vez en la formación del movimiento productivo argentino. Entonces, yo vengo a explicar un poco por qué está hoy Corinagro acá, y de dónde nació Corinagro y por qué hoy está acá, para que todos entiendan un poco la esencia de todo esto, ¿no? Y como saben, vengo de la economía social, ¿no? Del movimiento cooperativo. Las cooperativas surgen hace 100 años atrás. Y surgen porque había algunos problemas muy similares a lo que hay hoy. Por aquella época, los productores no podían vender el trigo, y si lo lograban vender, era un precio realmente muy bajo. No cubrían sus expectativas ni su costo de producción. Y había un solo comprador, que era una multinacional que se llamaba Bupi, y les ponía el precio, ¿no? Entonces los productores en algún momento dijeron, ¿por qué no nos juntamos entre todos? Juntamos el trigo tuyo, el mío, el del vecino, a ver si hacemos un paquete más grande y podemos o ponerle mejores condiciones a esa empresa o podemos ponernos nosotros a ver cómo comercializamos. Y así surgen las primeras cooperativas agrarias en el país. Pero fíjense una cosa, se fijaron algunos objetivos. Y yo voy a leer 2 o 3 puntos del acta fundacional de una de las cooperativas más antiguas del país. Miren lo que decía el primer punto, dentro del objetivo. Obtener dentro del orden y de las leyes del país la independencia y bienestar económico de sus asociados por la supresión de los intermediarios. Ya hablaban del orden y del respeto a las leyes, cuando hoy pretenden subordinar la justicia al poder político. Fíjense cuánto hemos retrocedido a partir de aquellos puñados de hombres y mujeres que la mayoría eran inmigrantes. ¿Saben qué vinieron a hacer a esta tierra? A laborear la tierra, pero hicieron del laboreo una cultura, la cultura del trabajo. ¿Sabe por qué reemplazaron la cultura del trabajo hoy por la cultura rentista? Volvemos para atrás. Pero después esos mismos productores se dieron cuenta que no era suficiente tener la cooperativa. No le alcanzaba con agruparse en una cooperativa. Comprendieron de que había que ser el grupo mucho más grande. Entonces empezaron a juntarse varias cooperativas con la misma finalidad de crear una federación. A través de esa federación ya podían comercializar su producción, pero también podían comprar los insumos en forma masiva y obtener mejores precios. O sea, era cómo recomponer la ecuación que les devolviera rentabilidad porque estaban realmente aprisionados o condicionados. Hoy también estamos condicionados. Pero después se dieron cuenta que no solamente había que producir, había que comercializar, lograron industrializar, lograron exportar, pero también esos productores se dieron cuenta de que no solamente había que trabajar tranqueras adentro, sino que había que trabajar tranqueras afuera. Entonces había que encontrar una forma de defensa de la producción, de defensa del productor, en los ámbitos de decisión pública, de decisión política. Por eso surge Corinagro como un ente de representación y de defensa de los intereses de los productores que estaban alineados dentro del movimiento cooperativo. Pero resulta que después Corinagro también nos dimos cuenta que no era suficiente con esto para defender la producción. Dijimos, acá hay la problemática que tiene un productor y cooperativista con el trigo, que es muy similar a la misma que tuvieron aquellos productores por allá por la primera década del siglo pasado. Si no, entonces tenemos que ver otros productores que tienen la misma problemática. ¿Y dónde están esos productores? Están en la sociedad rural, están en el CRAC, están en la Federación Agraria. Entonces tenemos que ir a una instancia superior para tener más fortaleza a la hora de defender los intereses de los productores. ¿Y por qué estamos acá en el movimiento productivo? Porque todavía no nos alcanza con la mensalidad. Tenemos que abrir más el abanico, porque a todos estos problemas que habló Julio recién, de una realidad que padece la producción, que padece el sector agropecuario,
y nosotros como cadena que estamos integrados en esa producción, tiene una serie de problemas que no es suficiente nuestra propia estructura para resolver. Por eso mismo pensamos en la integración en el movimiento productivo. Y el movimiento productivo creo que es un ámbito donde participan distintos actores sociales y económicos. ¿Para qué? Para ver si logramos coincidencia. ¿En qué tenemos que lograr coincidencia? En políticas públicas, en políticas de Estado. Estos problemas que planteó Julio, que es la realidad que vive el sector agropecuario, y que vivimos nosotros en el cooperativismo con lo que nos está pasando hoy, tienen que tener un marco de políticas públicas, de políticas de Estado, para que no estemos dependiendo ni del gobierno de turno, y mucho menos de un funcionario de turno. Y estas políticas de Estado tienen que tener la visión y la perspectiva de generar más producción. ¿Por qué generar más producción? Porque generamos más producción, generamos más empleo, generamos más trabajo. Tiene un efecto multiplicador muy importante en la comunidad, en las comunidades del interior. No hay una fábrica de autos en cada uno de nuestros pueblos. Hay un sector agropecuario que genera actividad económica, que multiplica eso, y que directa o indirectamente genera empleo, y el empleo a través del salario digno es la mejor forma de distribuir la riqueza. Claro que estamos de acuerdo con los planes sociales, por supuesto que tenemos, pero esos planes sociales tenemos que irlos transformando después en trabajo genuino con salarios dignos. Ese es el objetivo, porque si no nos estamos quedando a mitad de camino con otros intereses que no son de la producción y del trabajo. ¿Y por qué tiene que haber más producción y más trabajo? Porque si hay más ingresos para el sector, también hay más ingresos para la sociedad y hay más ingresos para el Estado. Y en la medida que haya más ingresos para el Estado, vamos a ir corrigiendo estas distorsiones que hoy padece la sociedad, para resolver los problemas de la inseguridad, para resolver los problemas de la educación, para resolver los problemas de la salud, y para complementar las obras de infraestructura que hacen falta para potenciar esa capacidad productiva que tiene nuestro país, arrancando desde el campo. Con lo cual, el campo nadie lo debe ver como un obstáculo, como un impedimento, sino que tiene que verlo como una parte importante de las soluciones de los problemas que tiene la sociedad argentina. Y cuando en ese ámbito de discusión de las políticas públicas podamos instalar este tema, podamos debatirlo y podamos lograr esas normativas que en definitiva hacen falta para orientar la actividad en forma más equilibrada, en forma más racional, con previsibilidad, con sustentabilidad, con reglas de juego claras fundamentalmente y con coherencia, evidentemente vamos a resolver gran parte de los problemas que tiene la sociedad argentina y vamos a salir de esta dicotomía campo-industria, industria-campo, y vamos a salir de este enfrentamiento egoísta en que nos han puesto en la búsqueda de consolidar el poder político por sí mismo, porque parece que la única forma de sostenerse en el poder es esta dinámica de la ofensiva. Entonces no tenemos que caer en esa trampa. Creo que tenemos una responsabilidad nosotros como dirigentes, los productores agropecuarios también, pero también tenemos una responsabilidad como ciudadanos, para que podamos tener participación en esos espacios donde se toman las decisiones políticas o donde se construyen en última instancia esas plataformas o esas propuestas políticas que definitivamente consoliden un país que sea digno de vivir, que realmente se pueda producir, que se pueda trabajar, que haya libertad, que haya igualdad de oportunidades. Y esto creo que tenemos que asumir nosotros nuestra responsabilidad como dirigentes. Quien administra el Estado, que es el gobierno de turno, ojalá que asuma su responsabilidad institucional y política, y seguramente vamos a tener un país mejor, no solo para nosotros, sino también para nuestros hijos, que es lo que todos queremos. Muchas gracias.